Hola y bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, el título puede intimidar un poco. Se llama Cavidad Fabry-Perot de fibra con alta finura. Pero quédense con nosotros porque la idea que hay detrás es, de verdad fascinante. Vamos a intentar desglosarlo. Imaginen, coger la punta de una fibra óptica, que ya es más fina que un cabello, y usar un láser para esculpir en ella un espejo casi perfecto. El objetivo es crear una especie de trampa para luz a escala microscópica, y la forma en que lo hacen es, sencillamente brillante. Totalmente. Y nuestra misión hoy es justo esa. Entender no solo cómo se fabrica esta pequeña maravilla, sino por qué es un avance tan crucial. Vamos a explorar qué significa esto para la computación cuántica, o para las comunicaciones seguras, o incluso para sensores de una precisión que ahora mismo no imaginamos. Al final la pregunta es si esta piececita de tecnología puede cambiar por completo las reglas del juego en el mundo cuántico. Perfecto, pues entremos en materia. Para situarnos, tenemos que hablar del campo en el que se enmarca todo esto. Es la electrodinámica cuántica en cavidades, o por sus siglas en inglés, CQED. Dicho de forma sencilla, es la disciplina que estudia qué pasa cuando encierras un átomo, o cualquier emisor cuántico, en un espacio muy pequeño junto con la luz. El gran objetivo es que la interacción entre ellos sea lo más fuerte posible. De acuerdo, el concepto está claro. Pero esto me lleva a la primera pregunta, una pregunta fundamental. Esto no es algo nuevo, se lleva intentando hacer décadas. ¿Cuál era el problema con las cavidades que ya existían? ¿Por qué se necesitaba algo radicalmente nuevo? Seguramente ya se podían hacer estas cosas, de una forma u otra. Esa es la pregunta del millón. Y el artículo no deja muy claro. Sí, existían cavidades, pero todas tenían un pero. Por un lado, estaban las cavidades macroscópicas. Piensa en dos espejos de altísima calidad, como los de un telescopio, pero enfrentados a unos centímetros. Conseguían una finura espectacular, que es, para que nos entendamos, la medida de la calidad de los espejos. El problema es que eran eso, macroscópicas, muy aparatosas, increíblemente sensibles a cualquier vibración. Si alguien estornudaba en la habitación de al lado, el experimento se iba al traste. Y sobre todo no podían enfocar la luz en un punto lo suficientemente pequeño, ¿no? Para que la interacción con un solo átomo sea fuerte, necesitas concentrar toda la energía del fotón en un volumen minúsculo, lo que llaman la cintura del modo. Y con espejos grandes, esa cintura seguía siendo demasiado grande. Exacto. Luego, por otro lado, ya había intentos de miniaturización, pero cada uno tenía sus propios inconvenientes. Algunos conseguían tamaños pequeños, pero con una finura bastante mediocre. Otros eran muy difíciles de acoplar a fibras ópticas, y esto es absolutamente crucial si quieres construir, por ejemplo, una red cuántica. Nadie había conseguido unir todas las piezas del puzzle en un solo dispositivo, o sea, tamaño diminuto, finura altísima y un acoplamiento perfecto con fibras. Y aquí es donde el artículo presenta su gran innovación. Y esto para mí fue la parte más... La más elegante, ¿verdad? Totalmente. La cavidad Fabry-Perot de fibra, o FFPC. En lugar de intentar fabricar espejos diminutos y luego pegarlos o alinearlos, una pesadilla de ingeniería, simplemente esculpen el espejo en la propia fibra. Es un cambio de mentalidad total. El espejo es la punta de la fibra. Es un enfoque de una elegancia brutal, sí. Pasar de ensamblar piezas a esculpir directamente el material. Pues profundicemos en ese proceso, porque ahí está toda la magia. Desde luego. Hablemos de la fabricación, porque es como microescultura con luz. El artículo explica que no están simplemente derritiendo el vidrio de la fibra con el láser, que es lo que uno podría pensar. El proceso es mucho más sutil, se llama evaporación térmica. Enfocan un pulso muy breve y muy preciso de un láser de CO2 sobre la punta de la fibra. Y este pulso calienta la superficie tan rápido que una pequeña porción del vidrio se evapora, pero de forma muy controlada. Es este control lo que les permite crear una superficie con una rugosidad increíblemente baja. Las imágenes que acompañan al artículo son espectaculares. Hablamos de microscopios tan potentes que no solo ven la superficie, sino que la palpan a nivel atómico para crear un mapa tridimensional. Es la única forma de confirmar que has creado una superficie casi perfecta. Y lo que se ve es eso, un pequeño hoyuelo perfectamente liso y simétrico justo en el centro de la fibra. Aquí hay un detalle que me llama la atención y que podría parecer un fallo, un defecto,
El texto dice que el perfil del espejo no es perfectamente esférico, sino que se aproxima mejor a una curva gaussiana, una forma de campana. Intuitivamente, una pensaría que para un espejo lo ideal es una esfera perfecta. ¿No es esto un defecto de fabricación? ¿Una imperfección que al final limita el rendimiento? Es una observación muy astuta, sí. Y la respuesta es que, fíjate, no luchan contra la física, sino que la usan a su favor. El haz de un láser no es un cilindro de luz plano. Su intensidad tiene precisamente esa forma de campana, un perfil gaussiano. Al imprimir esa forma sobre la fibra con la evaporación, crean una depresión que hereda esa misma forma suave. Y resulta que esta curva natural es casi perfecta para enfocar la luz justo en el centro, que es lo único que importa. La zona central de esa campana se aproxima a una esfera con una precisión asombrosa. O sea, que la propia física del proceso les da justo la forma que necesitan. Justo. Y el resultado final es lo que cuenta. La rugosidad que miden en esa superficie es de solo 0,2 nanómetros. 0,2 nanómetros. Paremos un segundo en esa cifra, porque es difícil de visualizar. Es una lisura, asombrosa. No se trata solo de tener un espejo bonito. A nivel cuántico, cada imperfección en la superficie es como un bache en una autopista para fotones. Causa que la luz se disperse, genera ruido, pérdidas, todo lo que quieres evitar. Conseguir esa lisura es eliminar los baches antes de construir la autopista. Me gusta esa analogía. Para ponerlo en perspectiva con otra, si este pequeño espejo, que mide unas pocas decenas de micras, tuviera el tamaño de un estadio de fútbol, las imperfecciones de su superficie serían más pequeñas que un grano de arena. Esta perfección es la base de todo. Es lo que les permite predecir que teóricamente se podría alcanzar una finura de más de 130.000. Y esa es una cifra que pertenece a la élite mundial de las cavidades ópticas. Con esa base tan sólida, hablemos de lo que se puede conseguir. El artículo desgrana los parámetros que definen el éxito de la cavidad. Ya hemos mencionado la finura, esa cifra de 130.000. Una finura tan alta significa que la cavidad es como un filtro de frecuencia extremadamente selectivo. Solo deja pasar un color de luz muy específico. El resto lo rechaza. Luego está la cintura del modo, el W0. Es el diámetro del punto más estrecho del haz de luz dentro de la cavidad. Gracias a la curvatura tan pronunciada de estos microespejos, logran cinturas de entre 1 y 2 micrómetros. Esto es crucial, porque cuanto más pequeño es el punto de luz, más intenso es el campo eléctrico y más fuerte es la interacción con un átomo que coloques ahí. Y finalmente, la métrica que lo combina todo, la cooperatividad, el C0. El artículo predice que podrían alcanzar un valor de más de 4.500. Para hacernos una idea, la cooperatividad es la diferencia entre un átomo gritando al azar en medio de una plaza pública y un átomo susurrando directamente al oído de otro a través de un tubo. Esta cavidad es ese tubo perfecto, un canal privado que asegura que el mensaje cuántico no se pierda. Con una cooperatividad tan alta, la probabilidad de que un fotón emitido por el átomo sea capturado guiado por la cavidad es prácticamente del 100%. Vale, la teoría es espectacular, el diseño es elegante, pero en el mundo real la perfección suele tener un precio. En ingeniería siempre hay compromisos. ¿Cuál es el talón de Aquiles de este diseño? El artículo menciona las pérdidas por recorte como una limitación importante. Sí, este es el principal compromiso del diseño. El concepto, es bastante visual. Tienes los dos espejos de fibra enfrentados, formando la cavidad. La luz rebota miles de veces entre ellos. A medida que separas las dos fibras, el haz de luz que viaja entre ellas se expande ligeramente en cada rebote, como el haz de una linterna. Si la distancia es suficientemente grande, el haz se vuelve más ancho que el propio microespejo. Y en ese momento parte de la luz se sale por los bordes en cada viaje, se recorta, se pierde, claro. Y como la finura depende de que los espejos sean reflectores casi perfectos, cualquier pérdida, por pequeña que sea, la degrada de forma dramática. Hay una figura en el artículo, la figura 9, que lo muestra a la perfección. Sí, es demoledora. Es una gráfica que muestra cómo cambia la finura al aumentar la distancia. Y se ve clarísimo. La finura es excelente en el rango de decenas de miles para distancias cortas, por debajo de unas 50 micras, la mitad del grosor de un pelo. Pero a partir de ahí la curva cae en picado. Totalmente.
Esto impone una restricción de diseño fundamental. ¿Estas cavidades son excepcionales? Sí, pero solo para distancias muy cortas. No sirven para hacer cavidades largas. Pero bueno, para interactuar con un solo átomo, que es lo que buscan, una cavidad de unas pocas micras es más que suficiente. Es una herramienta de ultraprecisión para un trabajo muy específico. Totalmente. Y con esto llegamos a la parte crucial del artículo. Vale, la teoría es espectacular, el diseño es elegante, pero todo esto es papel y simulaciones. La pregunta del millón es, ¿funciona cuando lo construyes de verdad? Y aquí es donde el artículo se pone realmente interesante, porque no ocultan los problemas que encontraron. Desde luego. Describen la construcción y prueba de varias cavidades, centrándose en dos, la FFP1 y la FFP2. Y es admirable la honestidad con la que detallan los desafíos prácticos. Por ejemplo, mencionan que durante el proceso de aplicar el recubrimiento reflectante a los espejos, tuvieron problemas de contaminación con partículas de polvo. Es un recordatorio de lo increíblemente difícil que es trabajar a esta escala, donde una simple mota de polvo es como un asteroide cayendo sobre tu experimento. Te obliga a trabajar en entornos más limpios que un quirófano. Exacto. Y aquí es donde quiero ser crítica de nuevo, porque los números cantan. El propio artículo admite que los recubrimientos dieléctricos que usaron para convertir esas superficies en espejos eran subóptimos. De hecho, reconocen que el proceso de recubrimiento empeoró la rugosidad de la superficie que tanto esfuerzo les había costado conseguir. Y el resultado final es que la finura que midieron fue de unas 37.000. Es un valor muy bueno, sin duda, pero está muy lejos de las 130.000 que predecía la teoría. Siendo honestas, ¿no es esto una decepción? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Y a primera vista, sí. Pasar de una predicción de 130.000 a un resultado de 37.000 suena a fracaso. Pero hay que leer la letra pequeña, porque es ahí donde está la verdadera victoria de este trabajo. La limitación del rendimiento no vino de su innovación principal, que era la superficie de fibra esculpida por el láser. Esa parte funcionó a la perfección. La limitación vino de un paso posterior, el recubrimiento, que se hizo con una tecnología que ellos mismos admiten que no era la mejor disponible en ese momento. Vale. Lo que esto demuestra, y es el mensaje central del artículo, es que la técnica base es sólida como una roca. El potencial teórico es totalmente alcanzable. Solo necesitan aplicar un recubrimientos de última generación, los llamados superespejos, que otras investigaciones ya han demostrado que no aumentan la rugosidad. Por tanto, no es un fracaso en absoluto, es una prueba de concepto exitosa que deja la puerta abierta a mejoras espectaculares. El cuello de botella no está en su invento, está en una tecnología externa. Visto así, tiene todo el sentido. Y en medio de estas mediciones se toparon con un fenómeno secundario que a mí me parece fascinante: la biestabilidad optomecánica. Suena complicado, pero la idea es bastante simple. La luz atrapada dentro de la cavidad es tan intensa, gracias a esa finura de 37.000, que una cantidad minúscula de energía se absorbe y calienta ligeramente el pequeño espejo. Y ese calentamiento, aunque sea una fracción de grado, provoca que el material se expanda térmicamente. Muy poco, a escala de nanómetros, pero lo suficiente como para cambiar la longitud de la cavidad. Y claro, si cambia la longitud, cambia la cantidad de luz que puede entrar y quedarse atrapada. Se crea un bucle de retroalimentación. Exacto. Más luz causa más calor cambia la longitud y el cambio de longitud afecta a la cantidad de luz. Y aunque era un efecto no deseado, un bug, lo usaron de una forma muy inteligente. Se dieron cuenta de que midiendo este efecto podían calcular con una precisión exquisita cuánta luz estaba absorbiendo realmente el espejo, una de las fuentes de pérdida más difíciles de medir directamente. Es un ejemplo perfecto de cómo en la ciencia un problema, un efecto parásito, se puede convertir en una fuente de datos valiosísima. Un bug que se convierte en una feature. Totalmente. Un problema convertido en solución. Es la belleza de la experimentación. Muy bien, creo que hemos cubierto los puntos principales. ¿Qué te parece si intentamos destilar las ideas clave de todo este análisis? Me parece perfecto. Para mí, el primer punto es, sin duda, la innovación central. Esa técnica de mecanizado con un láser de CO2. Es elegante, robusta y escalable. Permite crear espejos cóncavos de calidad excepcional directamente en las puntas de las fibras. Segundo, que esta tecnología permite fabricar cavidades que combinan por primera vez un paquete de propiedades imbatible. Tamaño diminuto, finura altísima,
un volumen de modo increíblemente pequeño y un acoplamiento casi perfecto con las propias fibras. Se acabaron los problemas de lineamiento. Tercero, que estas propiedades se traducen en un rendimiento cuántico teórico sin precedentes, sobre todo en esa métrica clave que es la cooperatividad. Y esto es vital para aplicaciones que ahora mismo son casi ciencia ficción. Fuentes de fotón único, memorias cuánticas, sensores de sensibilidad extrema. Y cuarto, y no menos importante, que los experimentos validaron el principio fundamental. Demostraron que la técnica de esculpido funciona a la perfección y que el rendimiento actual está limitado, únicamente por la calidad de los recubrimientos. El camino hacia la perfección teórica está claramente trazado. Estoy totalmente de acuerdo con ese resumen. Y me gustaría terminar con una reflexión que va un poco más allá de lo que el artículo explora. El documento se centra casi exclusivamente en acoplar la luz con átomos para aplicaciones de CQED. Pero lo que han creado es una herramienta mucho más general, un espacio confinado y ultrasensible donde la luz y la materia pueden interactuar de forma muy, muy intensa. ¿A qué te refieres? La pregunta provocadora es, ¿qué pasaría si en lugar de un átomo se introdujera otro objeto a nanoescala en esa cavidad? Los propios autores mencionan de pasada membranas vibrantes o puntos cuánticos. Pero ¿podríamos pensar en acoplarlo a una única molécula biológica para estudiar su estructura con una precisión nunca vista? ¿O crear sensores de fuerza o de campo eléctrico con una sensibilidad inimaginable, capaces de detectar el campo magnético de una sola neurona? Este dispositivo no es solo un avance para la electrodinámica cuántica. Es una nueva herramienta fundamental para todo el campo de la nanofotónica. Abre una caja de herramientas completamente nueva. Una herramienta para construir el futuro, sin duda. Con esa idea tan potente, cerramos nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer desgranar este trabajo. Gracias por acompañarnos.